Muy buenas. Si se está preparando la oposición para bombero, hay un tema que es absolutamente crucial. El plan Meteoval. No es un tema más, ¿eh? Es, digamos, la Biblia de cómo se actúa cuando la meteorología se pone fea. Entenderlo bien es clave. Así que nada, vamos a desglosarlo a fondo. Mirar, lo que vamos a hacer aquí es un repaso directo al grano. Queremos que esto sirva como una herramienta de estudio súper útil. El objetivo es que al terminar se tenga clarísima la estructura, cómo funciona en la práctica y sobre todo esos datos clave que pueden marcar la diferencia en el examen. A ver, al final, todo se reduce a una pregunta fundamental, ¿no? Cuando hay un fenómeno meteorológico adverso de verdad, ¿quién manda? ¿Cómo se actúa? Pues bien, justo a eso responde el Plan Meteoval. Su misión es poner orden, establecer una cadena de mando súper clara y un protocolo para que, en medio del caos, la respuesta no sea caótica. Porque ahí fuera, cada segundo es oro. Vale, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero la estructura, para saber quién es quién. Después veremos el plan en acción, cómo se activa todo. Luego nos metemos de lleno con los datos clave para el examen, lo que hay que memorizar sí o sí. Y terminaremos viendo cómo se comunica todo esto al ciudadano. ¿Listos? ¡Empezamos! Venga, vamos al lío. Empezamos con la estructura, con la cadena de mando. Y es que es de cajón. Para que el plan funcione, lo primerísimo es saber quién da las órdenes. Sin una jerarquía clara, la coordinación es imposible y todo se viene abajo. En lo más alto de la pirámide tenemos al director del plan. Esta figura es el consejero de Interior. Ojo, esto es importante porque la máxima responsabilidad es política. Y un dato que huele a pregunta de examen. ¿Quién lo sustituye si no está? Pues el director general de emergencias. Quedaos con ese dato. Las funciones del director son vitales, claro. Es quien, básicamente, aprieta el botón de activar el plan y dice quién se encarga de qué. Vale, y si el director es el jefe, el CCOP es su cuartel general. Es el Centro de Coordinación Operativa. Pensad en él como el cerebro de toda la operación, la sala de mandos desde donde se dirige y coordina absolutamente todo. Y aquí, muchísima atención a un detalle que puede caer en el examen. Si la cosa se complica y tienen que intervenir otras administraciones, por ejemplo medios del Estado, el CCOP se transforma. Pasa a llamarse CCOPI, con una I al final, de integrado. Es un matiz, pero es un matiz crucial. Y ahora bajamos al terreno, a la acción de verdad. Aquí es donde entran los grupos de acción. Son los equipos que se manchan las botas. Para quienes opositáis a bombero, vuestro lugar natural es el grupo de intervención, el de la lucha directa, el rescate. Fijaos en un detalle. En la mayoría de estos grupos están al mando de un técnico de la Dirección General de Emergencias. Ellos son los que ejecutan sobre el terreno las órdenes que vienen del CCOP. Muy bien, ya tenemos claro el organigrama, el quién es quién. Ahora vamos a ver cómo se pone en marcha toda esta maquinaria. Cómo pasamos de la teoría a la práctica cuando literalmente se desata la tormenta. A ver, cuando el fenómeno se puede prever, el protocolo es súper metódico, funciona como un reloj suizo. El pistoletazo de salida lo da la EMET, que manda un boletín de aviso al SAPE 112. A partir de ese momento, el 112 se convierte en el corazón del sistema de comunicación. Es quien difunde la alerta a todos los organismos clave y, súper importante, hace un seguimiento hora a hora con la EMET y con los ayuntamientos afectados. Es un flujo de información constante y vital. Bien, una vez activado, el plan tiene distintos niveles de gravedad. Empecemos por el más bajo, la situación 0, que corresponde al nivel amarillo. Aquí hablamos de un fenómeno meteorológico adverso, un FMA, que es más o menos habitual. Son incidentes que se pueden controlar con los medios de un solo municipio. Para que nos hagamos una idea, una tormenta de verano fuerte, pero que afecta a una zona muy concreta. Subimos un escalón y la cosa se empieza a poner más seria. Llegamos a la situación 1, el nivel naranja. El fenómeno ya no es tan común y el riesgo, claro, es más elevado. La diferencia clave, y esto es importante, es que ya no es un problema local. O afecta a varios municipios o, por su naturaleza, exige una coordinación por encima del nivel municipal. Es lo que se llama seguimiento supramunicipal. Y llegamos al nivel máximo, la situación 2, el temido nivel rojo. Aquí ya hablamos de palabras mayores. El fenómeno es de una intensidad fuera de lo común. Y lo más importante, la capacidad de respuesta local está superada, no dan abasto. Es justo en este momento cuando el director del plan puede, y probablemente lo hará, constituir el CCOP y poner en marcha toda la estructura de mando que hemos explicado al principio. Bueno, y ahora llegamos a la parte de empollar, de memorizar datos puros y duros. Vamos a ver umbrales y términos que hay que saberse al dedillo, porque esto no es teoría, esto son preguntas directas de examen. Mucha atención aquí. Primer dato clave, un clásico, lluvia torrencial. ¿A partir de qué cifra hablamos de lluvia torrencial? Pues la cifra a grabar a fuego es más de 60 milímetros por hora. Por debajo será lluvia muy fuerte, intensa, lo que queráis, pero no torrencial. Es un número redondo, fácil de recordar, y que cae muchísimo en los exámenes. Vamos con el segundo umbral, esta vez para el viento. ¿Cuándo consideramos que el viento es huracanado? Cuando supera los 120 km por hora. Es la categoría máxima.
y al igual que con la lluvia, es otro de esos números que hay que llevar tatuados para el día del examen. Y ojo a esta distinción, porque es otro clásico que puede liar a la gente. En el ámbito marítimo no es lo mismo gritar Mayday que Pam Bam Bam. Un Mayday es la llamada de auxilio más grave que existe. Significa que hay un peligro grave e inminente para la vida de alguien. En cambio, Pam 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 se usa para una situación urgente, sí, pero donde no hay un peligro inminente de muerte. Ambos se emiten por el mismo canal, el 16 de VFH, pero la diferencia entre uno y otro es, literalmente, de vida o muerte. Ahora, un fenómeno muy particular de Baleares, la risaga. ¿Qué es esto? Pues es una oscilación súper bestia del nivel del mar que ocurre en algunos puertos o calas provocada por cambios bruscos en la presión atmosférica. Y aquí viene el dato curioso, la perla para el examen. La risaga esta es especialmente famosa y destructiva en Ciutadella, en Menorca. Por eso, el plan establece que si la emergencia se activa por una risaga, el alcalde de Ciutadella siempre forma parte del comité de dirección del CECOP. Un detalle muy específico, pero muy preguntable. Y al final, todo este montaje, toda esta estructura, todos estos protocolos, ¿para qué sirven? Pues para lo más importante, proteger a la gente. Así que vamos a ver cómo se traduce todo esto en la última fase, los consejos de autoprotección que llegan a la ciudadanía. Estos son los consejos prácticos, los que salvan vidas o, como mínimo, evitan muchos problemas. Con viento fuerte lo típico, retirar macetas y todo lo que pueda salir volando de balcones y ventanas. Ante inundaciones, y esto es la regla de oro, no cruzar jamás un vado inundado con el coche, ni a pie. En caso de tormenta eléctrica, si se está en el campo, el coche es un refugio genial por el efecto jaula de Faraday. Y para olas de frío, un truco de toda la vida, dejar un grifo goteando un poquito para que el agua corra y no se congelen las tuberías. Son cosas sencillas, pero vitales. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire para que todo lo que hemos visto se asiente bien. Pensemos, estamos en una fase de emergencia situación 2, nivel rojo. La pregunta es, ¿qué organismo clave se puede constituir en ese momento y qué implica realmente que se active? La respuesta une el nivel de riesgo más alto con la puesta en marcha de toda la cúpula de mando del plan Meteoval. Ahí queda eso, a repasar fuerte. Ha sido un placer, mucha suerte con ese examen.